Hola, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estoy para continuar compartiendo las buenas nuevas. He estado ausente, bueno, ausente y presente, porque también estuve fuera del país, estuve en mi país de origen por 2 meses y la verdad es que no pude grabar. Como que me entretuve, como que me distraje y pues dejé de grabar estudios, aunque estuve dando a conocer eh, algunos sermones en las iglesias. Esta vez quiero iniciar una serie de estudios, ah, propiamente dicho, y van a tener algún toque profético, pero vamos a empezar por lo más sencillo y repasando algunas cosas que hemos dicho. Y como ustedes saben, esto del estudio de la Biblia es un asunto de repasar y de poder investigar para poder retener en nuestra mente el gran tesoro de la palabra de Dios. Esta vez, como dije, vamos a empezar por lo más sencillo. Vamos a empezar estudiando eh, respecto a la Biblia misma. ¿Cómo comprender la Biblia? Ese es nuestro estudio para hoy. Algunas personas piensan que la Biblia es muy difícil de comprender. Y yo quiero decirles que humanamente hablando es verdad. Algunas veces uno se encuentra muchas cosas interesantes, muy interesantes, y uno dice, ¿cómo es esto? ¿Por qué dice la Biblia aquí esto y allá dice otra cosa que contradice? Les voy a dar un ejemplo, solo para que ustedes vean que si no tenemos la herramienta correcta para estudiar las Escrituras, entonces estarás yendo por camino torcido. Fíjate, fíjate lo que dice aquí, en Juan 5:37. Y esto lo dijo Jesús. Solo te voy a plantear esto para que veas que si has dicho alguna vez algo como eso que dije, de que es difícil de comprender, tienes razón. Escucha esta palabra. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Quién lo dijo? Pues lo dijo Jesús. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ahora, por supuesto, él no es el único que lo dice. También el apóstol Pablo lo dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Mira cómo lo dice Pablo. Dice, vamos a ver si no me equivoqué. Sí, dice aquí, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ahora, en esto se confirma lo que está dicho allá, porque la Biblia no se contradice. Pero resulta que entre todo esto que la Biblia dice y que no se contradice, aparecen algunas cosas que parecieran contradecirse. Y entonces
aquí estamos viendo que al Padre nadie le dio jamás. Entonces, pero me encuentro con Mateo, lo que dice Mateo. En el capítulo 3, verso 17, donde encontramos el bautismo de Jesús. Dice, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dime, mi amigo, tú que eres estudiante de las Escrituras, dime, ¿de qué está hablando aquí? ¿De quién está hablando entonces? ¿Qué voz fue la que fue escuchada? Lo dejo allí porque más adelante vamos a conversar sobre estos asuntos, de las cosas que hay que hacer para poder entender cuando de repente encontramos algo que no lo comprendemos. Así que por lo tanto, muchos no se atreven ni siquiera a estudiarla, no la quieren estudiar. Y entonces otros se preguntan por qué, si la Biblia es realmente fácil de comprender, hay tantas iglesias que enseñan doctrinas diferentes. Vamos a seguir hablando, pero vamos a orar. Y le vamos a pedir a Dios que de verdad Él nos ayude, te ayude a ti y me ayude a mí. Padre amoroso, bendito seas. Gracias por el estudio de tu palabra, porque a través de tu palabra podemos comprender mejor tu voluntad. Has dejado por escrito, usando a los profetas y apóstoles, para que ellos pudieran plasmar esto que les revelaste por el Espíritu Santo. Y permítenos, Señor, ser iluminados para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, la razón por la que hay tantas creencias es que, aunque muchos dicen creer en la Biblia, no la han estudiado en la forma como Dios les ha indicado o como Dios espera que lo hagamos. Y aquí voy a mencionar algo que en un momento grabé respecto a la hermenéutica bíblica, que tiene que ver con la forma de entender o interpretar las Escrituras, que la hermenéutica bíblica nos está diciendo que debemos dejar que la Biblia responda y no nosotros, no nos vamos a inventar. ¿Ve? Así que muchos estudian la Biblia y por un camino equivocado. Dios nos ha indicado cómo comprender la Biblia. Ahora, si tan solo siguiéramos al estudiar el método que Dios ha delineado, las cosas serían diferentes. Podríamos saber exactamente cuál es el significado, qué significa lo que leemos. Podríamos conocer entonces la verdad. Porque mucha gente dice, tengo la verdad, ahora sí tengo la verdad. Y luego, bueno, a ver, dime la verdad. No, es que yo ya conocí a Cristo. Bueno, sí, Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero, teniendo la verdad de las Escrituras, podríamos extraviarnos, teniendo una doctrina errada.
Entonces podemos tener vida eterna, por supuesto. En esta lección que vamos a estudiar, aprenderemos cómo es que Dios nos indica que estudiemos la Biblia. Eso es justamente. No vamos a ir a lo más rudimentario, sino a entender cómo debemos estudiar la Biblia. Y por supuesto, este es un estudio bíblico. ¿Qué dice la Biblia acerca de sí misma? ¿Qué dice la Biblia acerca de sí misma? Bueno, segunda carta de Pablo a Timoteo, entonces es donde encontramos la respuesta. Capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que la fe en la Biblia, como la palabra inspirada de Dios, se desarrolla mediante el estudio. Y en estas lecciones que vamos a estar teniendo, veremos cómo la Biblia revela exactamente los acontecimientos futuros. Y vamos a experimentar cómo suple las necesidades de cada ser humano, porque la Biblia tiene para todos. La Biblia tiene para todos. Así que hay un texto adicional respecto a la respuesta de esta pregunta, que dice la Biblia acerca de ella misma. Segunda de Pedro 1, 20 y 21, lo tenemos aquí mismo. Esto es lo que dice la segunda carta de Pedro 1, 20 y 21. Pero, ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es de una interpretación particular que yo interpreto como yo quiero. No. Eso le decía a mi pariente. No es asunto de que yo voy a procurar poner o plasmar lo que yo pienso. No, es dejar que la Biblia diga y me enseñe lo que Dios me quiere enseñar. Entonces, porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, si alguien dice, la Biblia aguanta con lo que se le pone. Claro, el papel aguanta con lo que se le pone. Pero en este caso, lo que este papel tiene es la palabra de Dios escrita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué fue destruido el pueblo de Dios en los tiempos antiguos? Oseas, el profeta Oseas nos lo dice. Oseas capítulo 4, verso 6. Si tenían la palabra de Dios. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Y ustedes saben que el pueblo de Dios, cuando hablamos del pueblo de Dios, todo el mundo piensa y recuerda Israel. ¿Y por qué Israel está extraviado y metido siempre en guerras todo el tiempo? Precisamente porque se alejaron de Dios. Entonces, el capítulo 6, el capítulo 4 y el verso 6 de Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios.
también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está la respuesta. Y entonces, ¿qué parte de la palabra de Dios se necesita para la verdadera vida espiritual? ¿Qué parte de la palabra de Dios? ¿Será el Antiguo Testamento? ¿El Nuevo Testamento? ¿Solo los 4 evangelios? ¿O el Apocalipsis? ¿Qué parte? Mateo capítulo 4, el versículo 4, dice la Escritura: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí tenemos. ¿Qué parte de la palabra de Dios necesita el hombre para la verdadera vida eterna? Toda la palabra de Dios, toda. Deuteronomios capítulo 8, verso 3, aquí encontramos esa declaración que Jesús sabía y que fue la respuesta que él dio al ángel caído cuando le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús recordó la palabra de Dios que está en Deuteronomio 8:3. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían comido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así es, el hombre vivirá y tendrá vida espiritual y vida eterna por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál dijo Jesús que era el tema básico de las Escrituras? El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, nos lo dice de la siguiente manera, y es muy posible que tú conozcas este pasaje de memoria. Bueno, si ya eres creyente, sin duda lo conoces, porque el pasaje dice aquí, verso 39, escudriñad las Escrituras, que es lo que estamos haciendo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La pregunta que estamos haciendo es: ¿cuál dijo Jesús que era el tema básico de las Escrituras? El tema básico es Jesús. Ellas dan testimonio de Jesús y la vida eterna. Porque dice que escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Jesús lo dijo en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ahí tenemos la única parte de la Biblia escrita en ese entonces, era el Antiguo Testamento. ¿Notan? Por eso, para aquellos que dicen, eso del Antiguo Testamento, no. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Se refiere al Antiguo Testamento. Y bien, entonces, ¿cómo llamó Jesús a los que no creen en todo lo que dice la Biblia? ¿Cómo los llamó? Lucas capítulo 24 y el verso 25. Vamos a ver qué es lo que dice, cómo los
define Jesús. La palabra de Dios dice aquí en Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo: insensatos, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Realmente esto lo dijo Jesús después de la resurrección. Así que cuando Él se les apareció también a aquellos varones, a aquellos dos varones que iban camino a Emaús. Así que Jesús tuvo que comenzar desde Moisés y seguir por todos los profetas. Les declaró así las Escrituras, todo lo que decían las Escrituras, libros de Moisés, los profetas, los salmos y todo lo que decían acerca de Él. Por eso Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer. Así llamó Jesús a los que no creen en todo lo que la Biblia dice. Ahora, ¿por qué Pablo elogió a los bereanos? En Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Miren por qué Pablo elogió a los bereanos. Hechos 17, versos 10 y 11. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles, se fue un elogio, que los que estaban, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, con todo el deseo, con una mente abierta, con toda solicitud y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿por qué los elogió? Los elogió porque ellos no solamente oían, sino que escudriñaban. Mi querido amigo, hermano, si estás estudiando conmigo, toma la Biblia, toma y asegúrate de lo que estamos diciendo. Así que, como hemos visto, si queremos comprender la Biblia, debemos reconocer que todo en las Escrituras es importante y nada debe descuidarse. Si estudiamos toda la Biblia, siguiendo fielmente las instrucciones de Dios, encontraremos toda la verdad, toda, no una parte, porque hay mucha gente que ya descubrió gran parte de la verdad, pero rechazan mucho de la verdad. Dios nos da algunos puntos, algunos principios a seguir en el estudio correcto de la Biblia. Y lo vamos a ver. ¿Cuáles son esos puntos importantes para poder comprender la Biblia? Entonces, ¿cuál es una condición que Dios establece para comprender la Biblia? En Mateo, capítulo 11, verso 25, dice lo siguiente. Mateo 11, 25. Dice aquí: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste
estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Qué interesante. Entonces, tenemos que venir a la Biblia como si fuéramos niños, con humildad. Debemos ser humildes y receptivos de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Ves? Esa es una condición, la humildad. Otra pregunta, ¿cuál es una segunda condición que Dios requiere para comprender la Biblia? Esta vez nos vamos a ir al libro de Isaías y vamos a ir al capítulo 28 para ver cuál es esa condición que nos presenta Dios para entender la Biblia. Capítulo 28, versos 9 y 10. Dice aquí, ¿a quién se habrá de instruir? ¿O a quién se hará entender la doctrina? A los destetados, es decir, a los bebés, a los que no conocen, pues, cuando alguien no conoce y se le da a conocer la palabra de Dios, se le está dando lechita, como un bebé ha nacido de nuevo. A los recién destetados, allí dice el versículo 9 del capítulo 28 de Isaías. El verso 10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, a veces así pasa, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí y un poquito allá. Bueno, es justo lo que estamos haciendo hoy. Un poquito aquí y otro poquito allá, para poder comprender el tema de las Escrituras, la importancia de las Escrituras. ¿Y cuál es entonces? O sea, debemos permitir que la Biblia se explique a sí misma, lo que te dije al principio, comparando Escritura con Escritura. También debemos estudiar todo lo que la Biblia dice acerca de un tema para asegurarnos que no estamos entendiendo mal algún pasaje, como lo que te mencioné, que está pendiente. ¿Ve? Entonces, hay más textos para leer respecto a eso, pero quiero ir rápido en el estudio todavía. ¿Cuál es una receta o para la tercera condición para comprender la Biblia? Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7. Todavía una tercera condición. Vamos a la carta de San Pablo en Primera de Corintios 2, 7. Y estamos aquí ya en Corintios, capítulo 2, verso 7 y luego 10 al 14, aunque no lo vamos a leer exactamente todo. Dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes que se contara el tiempo para nosotros, aquí está esa sabiduría de Dios, Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, la tercera condición para comprender la Biblia está aquí, que no vamos a hablar sabiduría de hombres, sino sabiduría de Dios. Los versículos 10 sigue adelante, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de entre de los hombres
conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que lo que compartimos, mi querido, viene de Dios. Porque aquí dice, de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todavía hay una cuarta condición que Dios nos indica para que comprendamos la Biblia. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 al 12. Vamos a ver esta cuarta condición. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, versos 9 al 12. Y aquí Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Bien, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 al 12. Dice, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Escucha bien, estimado. Es muy peligroso ser engañado. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que esta cuarta condición, debemos verdaderamente anhelar conocer la verdad. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque algunos buscan excusas para no aceptar la verdad. Si se engañan en hacerlo, Dios les permitirá que sean engañados, pero perderán el privilegio de la vida eterna. Recuerden, Hebreos 4:12 y Romanos 1:28. Ahora, hay una quinta condición requerida en el estudio y el entendimiento de las Escrituras. Hay otra condición, una quinta condición requerida por Dios para comprender la Biblia. Jeremías, en el capítulo 29, dice así. Capítulo 29 del libro de Jeremías, verso 13. Jeremías 29, 13. Y aquí está. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Qué hermoso. Aquí debemos realmente buscar la verdad, aunque tengamos todos los principios verdaderos para estudiar la Biblia. Si no pasamos suficiente tiempo estudiándola, no podremos encontrar la verdad de Dios para hoy. Necesitamos pasar tiempo con Dios en oración. Debemos buscar la verdad, pero debemos buscarla con oración. Y entonces vamos todavía a una última condición.
que sería una sexta condición para comprender la Biblia, porque de eso estamos estudiando, cómo comprender las Escrituras. En Juan 8, vamos al Nuevo Testamento, Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Aquí dice la Escritura, verso 31 primero. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que una vez que conoces la verdad, la palabra de verdad, entonces debemos o debes permanecer en la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que aquí debemos guiarnos por lo que ya sabemos acerca de la verdad. Debemos guiarnos por eso. Entonces, ¿por qué va Dios a revelarnos más verdad si no estamos siguiendo lo que ya nos reveló? Entonces, Dios va a añadir más conocimiento de la verdad cuando comenzamos a hacer lo primero. ¿Ve? Voy a compartirte otro texto de Juan 7, 17, aquí mismo, en el mismo libro. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mi querido amigo, esto lo dijo Jesús, pero ahora yo te lo digo a ti.